Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron en Aruba, entre ellos el ataque de un perro a un adulto mayor. Invitación a la Feria Laboral de Iberostar Grand Aruba y DPL. Ecuador decreta estado de excepción por lo que ha ocurrido en las cárceles. Tiburón fue visto en playa de San Andrés en Colombia. Wind Creek Casinos llega con sus promos para el mes de enero. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, arrancamos nuestra programación con noticias locales, con algunos incidentes que han ocurrido en las últimas horas, entre ellos un accidente que ocurrió por el área de Chiribana y un ataque de un perrito a un adulto mayor. Ayer lunes a las 8:15 de la noche, en el camino que va por la parte de Chiribana, se llevó a cabo un accidente bastante fuerte entre un Ford Fusion y un vehículo Suzuki Swift. Allí, al parecer, el motivo fue falta de que uno de los vehículos no puso la señal. La policía de tráfico tuvo que presentarse y dirigir el tráfico para que no se quedara estancado a esa hora. El impacto fue fuerte. Por ese motivo pidieron la presencia no solamente de la ambulancia, pero también de los bomberos para que pudieran llegar. Cuando los bomberos se presentaron, comenzaron a ver la situación y la mejor forma para poder sacar a esa persona que estaba pegada dentro del vehículo Suzuki. Los bomberos decidieron no cortar el auto, ya que maniobraron para sacar a la persona pegada al interior. La ambulancia se presentó allí en ese sitio porque una persona se estaba quejando de dolores. Los paramédicos también esperaron que los bomberos sacaban a esa persona y allí decidieron trasladarla al hospital. Ambos vehículos sufrieron daño material. El Suzuki después allí en su parte derecha, mientras que el Ford en la parte delantera. Entre tanto, ayer lunes en la tarde, algunas personas que estaban pasando por la vía de Pavía notaron que un perro estaba atacando a un hombre de edad que se encontraba caminando. El perro estaba mordiendo al hombre en uno de sus pies. Por ese motivo, las personas que se encontraban en un vehículo fueron quienes llamaron a las autoridades e intentaron con un palo despegar al perro que con el hocico estaba mordiendo bastante fuerte a este hombre. La persona resultó herida y por ese motivo la policía llamó a la ambulancia, quien se presentó, en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica a este hombre de edad. La policía atendió con el dueño. Cambiando de tema, el Departamento de Salubridad Pública emitió un comunicado en el cual dan aviso a los padres de familia para que tengan mucha precaución con los niños menores de edad que van al carnaval, no solamente porque no es un ambiente propicio para ellos, pero también por los riesgos que esto puede conllevar si de pronto los padres de familia no tienen control sobre los menores. Sabemos que estamos en plena época del carnaval, una temporada muy rica que esperamos muchos, pero también es una temporada de mucho riesgo que requiere el cuidado de nuestra salud para evitar consecuencias que pueden tener efectos a una vida larga. El Departamento de Salubridad Pública quiere incentivar a los padres para que cuiden y protejan a nuestros niños. Los menores de 5 años no deben ir a las actividades del carnaval. La realidad es que los niños pequeños no gozan del carnaval, como por ejemplo los niños más grandes o las personas adultas. Durante el día es bien largo para ellos y se pueden cansar y se pueden también irritar. Los padres que van a las actividades del carnaval con niños mayores de 5 años tienen que tener atención constantemente porque es muy fácil perderlos de vista, bien sea que pueden pasar las barricadas o también allí los camiones que pasan pueden ocasionar una tragedia. Es importante que protejan los oídos de los niños utilizando los earplugs. La música puede ser bastante dura y esto es un daño irreparable en contra del sistema auditivo. A nuestros jóvenes y los participantes que les gusta bailar cerca también de los speakers deben proteger sus oídos porque esto puede causar un daño permanente. El Departamento de Salud hace la petición tanto a los participantes, a quienes van a las paradas, pero también en la parte de los lados, y a los padres de familia que utilicen los earplugs y protejan sus oídos y los oídos de sus hijos. Otro factor importante es el uso también del protector solar. Es importante porque sabemos que durante las horas del día, los rayos dañinos del sol pueden afectar nuestra salud. Cambiando
de tema, Iberostar Grand Aruba este año 2024 tiene grandes sorpresas y en esta oportunidad tienen una feria laboral conjuntamente con el Departamento de Progreso Laboral. Este 11 y 12 de enero estarán allí disponibles para que la comunidad, todas aquellas personas apasionadas que tienen la intención de ingresar al mercado laboral, puedan de esta forma aprovechar la información que van a recibir. Iberostar Grand Aruba, situado en Eagle Beach, está programado para abrir sus puertas en este verano del 2024. Es un hotel comprometido por brindar a los miembros de su equipo beneficios excepcionales, creando un ambiente de trabajo positivo y ofreciendo oportunidades únicas para el desarrollo personal en la compañía. El equipo de gerencia actualmente está buscando personal dinámico y entusiasmado por formar parte del equipo de Iberostar Grand Aruba. Estamos muy emocionados porque Iberostar Grand Aruba va a tener una feria de trabajo. Esta semana será 2 días, jueves y viernes, enero 11 y 12. El horario va a ser de 9 a 3 de la tarde en DPL, Oranjestad, que es al lado de Diario. Sí, estamos muy contentos porque Iberostar Grand Aruba va a abrir este año en verano 2024. Estamos emocionados de conseguir muchas aplicaciones, mucha gente para trabajar para el hotel. Bueno, tenemos diferentes departamentos que necesitaríamos trabajadores. Uno de ellos es mantenimiento, cocina, housekeeping, front desk, public relations, food and beverage, spa y animación. Por ese motivo, Iberostar Grand Aruba junto al Departamento de Progreso Laboral están organizando una feria laboral, la cual se llevará a cabo el 11 y 12 de enero desde la mañana hasta la tarde. El hotel quiere brindar a todas las personas que también puedan participar una experiencia única, pero también toda la información. Aquellos que están interesados en formar parte de Iberostar Grand Aruba, hay diferentes vacantes abiertas para que puedan aplicar. Invitamos a la comunidad de Aruba entero para venir este jueves y viernes, enero 11 y 12, a DPL en Oranjestad de 9 a 3 a nuestra feria de trabajos. Y recuerda la comunidad de Aruba, por favor, cuando ustedes vienen a la feria de trabajos, para venir con su hoja de vida, su CV y su ID. Y algo muy importante también para decir, que cualquier cosa, esa persona que está aplicando no tiene mucha experiencia en el departamento que quiere aplicar, eso no es un problema porque con Iberostar Grand Aruba ofrecemos trainings a los empleados. Eso es algo que nosotros estamos muy orgullosos de ofrecer a los trabajadores. Según lo que indicaron, la meta principal que tiene el Departamento de Progreso Laboral es siempre ubicar a nuestras personas locales en diferentes puestos de trabajo. Ellos han visto esto como una gran oportunidad para poder ubicar a nuestra comunidad que está buscando trabajo, y por esto esta feria laboral va a poder brindar las herramientas a quienes tienen la intención de poder formar parte de este gran equipo de Iberostar Grand Aruba. Recuerda que ese evento es totalmente gratis, es para todas las gentes, jóvenes, adultos. Solo esperamos ahí este jueves y viernes. Síguenos en nuestro Facebook page, Iberostar Careers Aruba. Empezamos en Ecuador con el estado de excepción que fue también declarado por parte de su nuevo presidente Daniel Noboa debido a la situación que se ha registrado con las cárceles, no solamente por los motines, pero también por los hechos de violencia que se han desarrollado en esos lugares. La semana inició para el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa con un amotinamiento en al menos 6 cárceles. Los hechos se conocieron luego de que se fugara de un penal en Guayaquil Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda Los Choneros, según el sitio Inside Crime, uno de los 5 principales creadores de noticias criminales en América Latina en 2023, junto con los Lobos en el país andino, el ELN en Colombia, la MS-3 en El Salvador, el Tren de Aragua en Venezuela y el Cartel de Sinaloa en México. Se pudo percatar la no presencia de uno de los
internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Las circunstancias del escape de Macías son inciertas. Sin embargo, la mañana de este lunes, en una entrevista televisada, el secretario de Comunicación habló de la posibilidad de fuga de información como medio para facilitar la salida. Lo más probable, se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. La profesora Michelle Maffei cuestionó la falta de concreción de políticas públicas y especialmente el plan estrella del presidente denominado Fénix. Además, mostró preocupación por la penetración de las bandas criminales. El crimen organizado te permea con facilidad las instituciones y más que todo te permea con muchísima facilidad la economía formal y la banca. ¿Qué es lo que yo siento dentro de la técnica de seguridad? Que lamentablemente no hay un plan de seguridad como tal. Durante la mañana de este lunes se conocieron videos cuyo origen no fue explicado por el gobierno, en los que agentes penitenciarios en poder de presos leyeron varias exigencias, entre esas que el presidente no envíe tropas a las cárceles. Y vean las imágenes de lo que ocurrió en una boutique en Paraguay, como 4 hombres armados y con capuchas ingresaron a este local comercial a violentar no solamente a sus propietarios, pero también a los clientes. Al menos 4 hombres llegaron a una boutique que también funciona como boca de cobranzas y, reduciendo a la dueña, trabajadoras y clientes se alzaron con 20 millones de guaraníes y equipos informáticos. El hecho ocurrió en la fracción Los Abuelos del barrio Don Bosco de Ciudad del Este. Las cámaras de seguridad del local muestran que los asaltantes llegaron en un automóvil blanco, se cubrieron con kepis y tapabocas e ingresaron al local para perpetrar el ilícito. La policía dice que el rodado utilizado fue robado en la zona el pasado 20 de diciembre y que por la nitidez de las imágenes podrían identificar a los autores del asalto y también a quienes habrían quedado como campanas en el interior del rodado. Y nos vamos a la capital de Colombia porque el excongresista Carlos Moreno de Caro se encuentra en el ojo del huracán y también está en la lupa de las autoridades por, al parecer, agresión laboral que está haciendo en contra de sus trabajadoras a través de videos que ellas lograron captar. Allí no solamente el trato abusivo, verbal y físico que tiene el excongresista con sus trabajadoras. Póngame atención, recoge papel. Yo tengo ojos, usted también tiene ojos. Recoge y bote papel. Situación que según varias de las trabajadoras son reiterativas. Okay. ¡Habla! ¡Hable, le dije! ¡Que hable! Lo que estamos hablando. Le pego 2 veces. ¡Para que hable! Él se para y me grita que yo hable y yo le digo, ¿pero qué le digo? Y se para y me pega un puño y yo le digo, no me pegue. Y él me dice, si quiere le pego 2 puños más. Y vean este inusual momento que se vivió en una de las playas en San Andrés, en Colombia. Bañistas, los turistas que se encontraban disfrutando, vieron un enorme tiburón. Los especialistas de la parte ecológica indican por qué el tiburón martillo estaba en el mar. En video quedó capturado el momento en que un tiburón martillo cazaba una mantarraya en inmediaciones a la playa de Sprat Bay en San Andrés. El inusual hecho atrajo la mirada de decenas de turistas que estaban en el lugar. Cuando un turista vio el tiburón, que fue la primera persona que lo alcanzó a ver, ya todos nos alarmamos, salimos corriendo a la playa y sí, había una cantidad de personas todavía dentro del mar. Cuando el tiburón estaba comiéndose la mantarraya o el chucho, como le llamamos acá, en ese momento todavía había gente bañándose, incluso la gente salía, los niños gritando, personas adultas. Eso fue un caos. Coralina, la entidad ambiental del archipiélago, indicó que las acciones tomadas por algunos operadores turísticos de la zona para disuadir al tiburón no fueron adecuadas. Además, señaló que la extracción del mar y muerte de la raya posteriormente no fueron acordes con las prácticas ambientales. Vemos con preocupación la intervención de un jet ski en el área. Básicamente lo que nosotros desde Coralina hacemos siempre es un llamado a la prudencia, recordar que los tiburones viven en el mar, igual que las especies marinas. Con este episodio natural, Coralina ha lanzado un llamado urgente a la comunidad para evitar acciones que comprometan la integridad de especies marinas protegidas.
Y hablando de situaciones inusuales, también un venado ingresó a un centro comercial en Venezuela. Allí, ante la mirada tanto de personas que se encontraban en los locales como también de compradores, este venado, el animal, allí no solamente se golpeó, pero también asustó a los asistentes. Con esta intempestiva entrada, este venado acaparó la atención de todos los carabobeños. Los trabajadores y clientes del centro comercial no podían dar crédito a lo ocurrido. Un venado, y no precisamente de los que acompañan a Santa, estaba recorriendo todo el centro comercial. Me asomo y le digo a mis compañeros que ahí estaba un venado, ellos no me creyeron nada. Y dije, claro que sí, yo lo vi, yo estoy loca. Y cuando fui hacia allá, venía el venado, se regresó y me empezó a perseguir. Y yo salí corriendo y nada, pues me acerqué y el venado salió corriendo hacia el banco. Aparentemente este animalito pudo haber bajado de la montaña que está en las inmediaciones del centro comercial. Se golpeó intentando ingresar por la puerta mecánica. Cuando la puerta mecánica estaba haciendo su proceso, logró ingresar. Se resbalaba por el tipo de piso que nosotros tenemos, ingresó a subir por las escaleras mecánicas donde presumimos que fue que se aporreó una de las paticas. Una vez capturado, fue trasladado al Zoo Acuario de Valencia para ser atendido por los médicos veterinarios. En dicho espacio hay otros 2 venados. Sin embargo, el recién llegado es un ejemplar adulto que será liberado en su ambiente natural tan pronto se recupere. No fue liberado de una vez porque tenía lesiones en la pata, en la cabeza, el estrés está muy marcado. Si lo liberamos, el animal podría morirse en vida silvestre. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos pueden ser los propósitos y los cambios para el 2024, pero es importante mantenerlos. Un perrito se comió $4,000 y su familia esperó que hiciera sus necesidades para recuperarlos. A noite me queda papel cubo, pero mi esta manera pa mim é bom. O El Rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid, tu coste solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. Recibo COS, The Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem todo gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, The Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Acabamos de abrir este año 2024 y sabemos que son muchos los planes, los propósitos y las metas que tenemos para este nuevo año. Pero es importante poder mantenerlas y poder que sean sostenibles para que no se nos conviertan en una carga. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. ¿Cuál es su propósito saludable para el 2024? Hacer más ejercicio, alimentarme mejor. Evitar licor, cigarrillo. Caminar más. Y hacer más ejercicio.
comer ensaladitas. Está demostrado que el cambio de hábitos y temas como la pérdida de peso son los deseos más frecuentes al inicio del año, pero también está demostrado que hasta 9 de cada 10 personas abandonan estos propósitos antes de 2 meses. Este tipo de metas son tan ambiguas que, claro, están, pero no hay un camino claro de hacia dónde tiene que dirigir su conducta la persona. Entonces, suele ser un error porque a pesar de que haya claridad en lo que anhela la persona, no hay claridad en cómo va a llegar a lograr. Por eso, haga una lista de lo que quisiera cambiar y después priorice, es decir, decida cuál es para usted el objetivo más importante y formule un plan. Empezar a ponerlo en números, es la primera estrategia, que tú digas, en lugar de voy a dejar de fumar, si hoy día fumo 8 cigarrillos al día, voy a empezar por el primer mes 6, el segundo mes 5 y voy a empezar a bajarlo paulatinamente. Segundo, el apoyo social o familiar, ¿sí? Cuando tú escoges a esa persona que de alguna forma te hace sentir seguro para poder contar tus sueños, pero también sabes que es lo suficientemente quisquilloso para recordarte, ven, pero tú te comprometiste. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presentamos lo que tuvo que hacer una misa para que las personas que depositaban la ofrenda no se las llevaran, pues con candado y con tremenda cerradura allí les pasa la canasta a los feligreses. Frecuentemente las personas van a las iglesias para solicitar un milagro para un ser querido, para escuchar la palabra de Dios en la Santa Misa. Por otro lado, para cubrir los gastos del mantenimiento de la iglesia, el sacerdote o los administradores recurren a las ofrendas. No obstante, este video de una canasta utilizado para depositar la ofrenda sorprendió a muchos ya que tenía un candado. Las imágenes mostraron el preciso momento en que uno de los participantes de la misa pasa con esta canasta para poder recoger las ofrendas, pero esta estaba totalmente asegurada, lo que dejó a miles con la boca abierta, ya que la iglesia decidió tomar las riendas de la seguridad celestial. La canasta tenía una tapa metálica y una pequeña ranura donde solo ingresaban las monedas. Y hablando de imágenes, vean la sorpresa que el hijo Bautista les llegó a sus padres después de 14 meses de estar en el exterior. Las imágenes del reencuentro se viralizaron en las redes. Después de 14 meses de ausencia, Bautista este vez decidió darle su sorpresa a su familia al regresar a Argentina. El emotivo encuentro fue compartido por el propio protagonista y rápidamente generó una repercusión en las redes. El video captura el momento en que Bautista ingresa a la casa en sus padres y rompe el silencio con una pregunta que desata la emoción. ¿Cuándo está la comida? La inesperada ocurrencia provocó risas y lágrimas, convirtiendo el regreso en un recuerdo imborrable. En las imágenes, el padre de Bautista lo abraza efusivamente mientras escuchan los gritos emocionados de fondo de su madre. La felicidad estalla en la escena cuando finalmente la mamá tiene la oportunidad de abrazarlo. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y hablando de animalitos, vean la travesura que hizo un perro en los Estados Unidos con sus dueños, quienes habían sacado del banco cerca de $4,000. El perrito literalmente se los comió todos los billetes. Allí, según lo que les indicó el veterinario, esperaron a que el perrito hiciera sus necesidades para que con agua y jabón lograran limpiarlos.
Cecil se ha hecho viral en las últimas horas luego de que se diera a conocer el video en el que Clayton y Kerry, sus dueños, contaron la travesura que hizo su perro de 7 años, comerse $4,000 que habían acabado de sacar del banco. El perro, que reside en los Estados Unidos, siempre se había destacado por su buen comportamiento hasta aquel día en el que destruyó el dinero que sería utilizado para pagar un proyecto en la construcción. Cuando regresé a casa, puse el dinero en el mesón de la cocina durante lo que parecieron 30 minutos. Luego lo vi parado sobre una pila de billetes que había sido masticado y destrozados. El sobre había desaparecido por completo. Cuando lo encontraron era demasiado tarde, pues la mayoría de los billetes habían sido ingeridos por él. El festín fue nada menos que 7,000 florines. Sus dueños contactaron inmediatamente al veterinario, quien les aseguró que podían estar tranquilos mientras su mascota comiera e hiciera sus necesidades con normalidad. Kerry reveló que a su vez también llamamos a nuestro banco. Dijeron que eso sucede de vez en cuando, que los perros sienten atracción por el olor a los billetes. Dijeron que si podíamos traer billetes que tuvieran gran parte del número de la serie, serían reemplazados. Con guantes en mano, jabón, desinfectante y mucha agua, empezaron la titánica tarea: recolectar los trozos de billete que expulsaba Cecil por medio del vómito y las heces, y allí luego los pegaron. El esfuerzo rindió sus frutos porque lograron recuperar $3,550 de los $4,000. Y cerramos el día de hoy con las tremendas promociones para el mes de enero para Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino. Llega este año 2024 y como siempre Wynn Creek, Crystal y Seaport Casino llegan con las mejores promociones para este mes de enero. Así que si ustedes quieren conocer cuáles son estas promociones que tienen para los clientes y los que todavía no son clientes, Lewenda nos tiene la información. Para januário nós temos promoção novo, qual caminho nós também começar com nossa promoção de seniors, um cliente não passa, riba tudo de aluna, joga com um caixa membro, acumular 50 pontos e automaticamente está ganhando $10 de free play, riba na caixa de membresia. E o último de aluna de januário, falta 29, que na nossa promoção a cambia, ela vira flop tournament. Aqui na nosso cliente não passa, joga 50 tier points e dá-lo participar de nosso tournamento. Camina nos saca 4 felizes ganadores cada meia hora, que lo participar por de 5 horas e meia de o setor, camina por gana até com máximo de $150 de free play. Nós estamos seguindo com nossa promoção Flower for Free Play. Que na tudo já razão, nosso cliente não passa, cerca nós, joga com um caixa membro, acumula 55 tier points e não participar para ganhar prêmio de free play. Nós estamos sacando 2 felizes ganadores cada meia hora, começando por de 6 ou até com 8 horas e por ganhar até com máximo de $350 de free play. Nós estamos seguindo com nossa promoção, qual também está ribateada bem, nos Masquerade for Cash. Que nosso cliente não passa tudo bem, com um caixa membro acumula 100 tier points e assim participar para ganhar prêmio em cash. Cada hora, começando por de setor, de com 9 horas, nós estamos sacando 3 felizes ganadores, que ganham até com máximo de $400 em cash. Nós também seguimos com nossa promoção de Jasabra, qual está Saturday Night Fever. E promoção aqui está de Jasabra, que nosso cliente não passa, cerca nós, vão acumular 150 tier points e assim participar para ganhar prêmio em cash. Cada hora, começando por de setor, até com 9 horas, nós sacamos 3 felizes ganadores, que por ganhar até com máximo de $800 em cash. E por último, nosso dia de Betico, qual nós celebrar dia 25 de januário, também nós também celebramos dia 24 com free play. Dia 24, nosso cliente não passa cerca, nós vão acumular 75 tier points e cada meia hora, começando por de 5 horas de setor, nós estamos sacando 2 felizes ganadores, que por ganhar até com máximo de $300 de free play. E dia 25, qual é o dia oficial, que nosso cliente não passa, vão cerca nós, acumulando 75 tier points. Cada meia hora nós estamos sacando 2 felizes ganadores, caminhando por ganhar até com máximo de $400 em cash. Sim, nós queremos evitar toda gente, com nota membro ainda, passa cerca nós no Player Service,
esta tomamos un par de minutos, pasa como ID y aplicar para virar miembro y hacer una voz también para participar de nuestro fabuloso promoción con nuestro Tour Luna y también nos queremos invitar a todos los miembros de Cava para acercarnos y participar de nuestra promoción. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.